Pasaron las fiestas de Quito, ¿no? Y a propósito del comentario del editorial del profe, ¿saben a mí que me decepciona un poco? Es el hecho de que en este país todo, absolutamente todo, hasta las cosas probablemente como estas que acabamos de pasar, las fiestas de Quito y los eventos, y los conciertos y los espectáculos, todo pasa por la polarización política que hay. A mí, sinceramente, ya llega un momento en que, digamos, si es que estos asuntos tan particulares se los abordaría desde el punto de vista político y lo que influye la política en la cultura, en el arte, en la música, y viceversa, todo lo que influye el arte, la cultura y la música en la política, yo no tendría problema, pero el asunto es que acá finalmente todo se traslada a la arena y al terreno de la polarización, de entre buenos y malos, de entre correístas y anticorreístas, y finalmente todo pasa por esa suerte de vara con la que hay que medir absolutamente todo en este país, ¿no? Ventajosamente, a ratos los temas deportivos probablemente son de los pocos y a veces también terminan contaminándose, que logran escaparse y evadir de esa discusión y ese debate que termina siendo en algunos momentos súper tóxico. Y ojo, no digo que esté mal siempre, ¿no? Porque al contrario, creo que sí hay que abordar la política, y si ustedes pueden hablar con sus hijas, con sus hijos, en la sobremesa, con los amigos, con los compañeros de trabajo, de política todos los días, hablen de política, porque está bueno que los ciudadanos tengan cada vez más nivel de participación política. El problema es cuando se llega a estos extremos y cuando, insisto, todo se termina midiendo siempre con la misma vara. Desde hace algún tiempo hasta acá, todo se mide con una vara, ¿no? Con qué tan correísta eres, qué tan anticorreísta eres, y cómo eso se convierte en una suerte de confrontación que llega a unos niveles de extrema violencia terribles. Y fíjense ustedes que desde antes de las mismas fiestas, yo en algún comentario igual les venía mencionando sobre estos temas, porque ya estos debates y estas discusiones, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero ya se ha trasladado al tema de lo personal, ¿no? Y yo me imagino que es incómodo, que es desagradable estar enfrentando situaciones como esas, ¿no? Pero guardo la expectativa de que este país pueda sanar. Capaz, y estoy pecando de inocente, de cándido, y eso no va a pasar nunca, pero guardo la esperanza de que en algún momento las disputas políticas, los debates políticos, sean eso, la confrontación de ideas, de pensamientos, de propuestas, ¿no? Para tener un Quito más bonita, una ciudad más próspera, más desarrollada, más tecnológica, que se convierta en una capital verdaderamente cosmopolita, en un verdadero distrito metropolitano, etcétera. Que esos debates nos trasladen a pensar en un país mejor, en un nuevo Ecuador, pero en un verdadero nuevo Ecuador, ¿no? Eso es un cuento, es una frase de un eslogan de campaña, ¿no? Acá no hay ningún nuevo Ecuador, esto es más de lo mismo y cada vez está peor, por todo además, ¿no? Porque fíjense, digamos, las fiestas de Quito como que algo te terminan desconectando por horas, aunque sea, de la realidad, ¿no? Pero el país que tenemos es este, que es además un país con una apatía súper fuerte, con un profundo grado de decepción. Digamos, los estados de ánimo de la gente son los que reflejan todas las encuestas que han publicado en los últimos días, que nos habla de una sociedad que está triste, una sociedad que está preocupada, agobiada, decepcionada, una sociedad que está deprimida. Y lo que tenemos es
políticos que se la pasan peleando todo el tiempo y uno entra a las redes sociales y lo que entra es a ver cómo se lanzan todo tipo de insultos de un lado y del otro, y por supuesto, como en todo, los oportunistas que están ahí tratando de pescar a río revuelto, y finalmente la política no ha dejado de ser ese lodazal en el que la han convertido en los últimos años, ¿no? La política es espacio y esa actividad casi que de riesgo, en la que te estás jugando tu físico, tu libertad, en algunos casos incluso hasta tu patrimonio. Y en medio de todo eso estamos ustedes y nosotros, los 18 millones de ecuatorianos metidos en la disputa entre Noboa y Correa, la disputa entre Noboa y Aquiles, la disputa entre Noboa y el resto del mundo, y los políticos y la asamblea y el consejo de participación. Todo es un caos y los ciudadanos estamos ahí como, ¿en qué momento esta gente se sienta a pensar en serio en que hay un país que está más allá del correísmo y el anticorreísmo? Aquí hay un país que está más allá del nuevo Ecuador, que es un país que está más allá del Ecuador del encuentro, y de todas esas frases y eslóganes que terminan siendo frases huecas, ¿no? Que les sirven a ellos para las campañas políticas, nada más. Como les decía, desde hoy y en adelante, por 3 horas diarias van a seguir los apagones. Y les voy a recordar, y ustedes seguramente lo deben tener en la memoria, porque creo que hay que apelar siempre a eso, a la memoria, que el presidente Noboa ofreció que en diciembre se acababan los apagones. Bueno, estamos ya 9 de diciembre. Y a partir de hoy, en adelante, durante esta semana, los apagones serán de 3 horas. Y a mí, créanme que no me parece normal. Ni 3, ni 1, ni 14, ni 16, como han sido en los peores casos, ni 1 hora de apagones. Es inaudito que en pleno siglo XXI, que en pleno 2024, los ecuatorianos hayamos tenido que padecer más de 2 meses sin energía durante gran parte del día. Es inhumano, desde todo punto de vista, por lo que implica eso para el sector productivo, pero también para la gente que por todas las razones del mundo necesitan contar con electricidad. Desde las personas que están enfermas y dependen de estar conectadas a un respirador, por ejemplo, hasta las madres de familia o los padres de familia que tienen que modificar, cambiar sus hábitos alimenticios y hábitos de vida, porque ya no puedes ni siquiera llenar la refrigeradora porque sabes que los productos con 10 o 14 horas sin energía se te van a dañar y vas a terminar enfermándote tú y enfermándose tus hijos. Entonces, no es normal. Yo no voy a normalizar nunca ni 1 hora de apagón, ni 2, ahora vamos 3, peor 16 horas de apagones como hemos tenido que soportar. Y este país se ha acostumbrado tanto al maltrato, ¿no? Tanto se ha acostumbrado al maltrato, que ha terminado aceptando este tipo de condiciones adversas que nos han planteado. Por un lado, las condiciones climáticas, es verdad, pero por otro lado, gobiernos que han sido absolutamente indolentes y que han seguido una corriente muy clara, ¿no? Esta de generarle un supuesto ahorro al Estado, dejar de invertir desde lo público y, por ejemplo, no dar mantenimiento a la infraestructura termoeléctrica y dejarle al país como le han dejado durante estos meses, ¿no? Y esto no es una historia de que empezó hace 2 meses, porque esto ya lo vivimos hace 1 año cuando todavía por septiembre y octubre gobernaba Guillermo Lasso y ya nos tocó soportar apagones, hace más de 1 año. Y hemos tenido al menos 2 gobiernos que han sido los responsables de esta situación coyuntural, el de Lasso y el de Noboa, que no han estado a la altura de atender una crisis energética tan crítica como esta, que le han significado al país, según los propios gremios empresariales, pérdidas de más de 7.500 millones de dólares. Pero que de paso además parecen estar como
muy cómodos, ¿no? Y obviamente para ellos también, por encima de cualquier otra cosa, pesan los asuntos ideológicos. Entonces, es gente que si bien expresa su preocupación por las pérdidas económicas, lo hace de una manera en la que no le resulte incómodo al gobierno nacional, porque finalmente es su gobierno. Noboa es parte de las élites empresariales, entonces un gobierno que debería responder también a las demandas y necesidades, y así es que no es un gobierno del pueblo y no le interesa al hombre dar salud, dar medicina, dar educación en el sector público, hacer infraestructuras, vías, puentes, carreteras, etcétera. Por lo menos cumpla con las demandas que le exigen sus aliados más incondicionales, en este caso los empresarios, que están diciéndole al país de que los apagones han significado una afectación de por encima de los 7.500 millones de dólares. En los 2 meses de apagones del sector industrial ha tenido pérdidas por 4.000 millones de dólares, mientras que el sector comercial 3.500 millones de dólares. Y por ahí ustedes tienen gente del propio gobierno, el propio presidente, que saca pecho, que se jacta de que las ventas no han bajado, ¿no? De que finalmente el sector comercial sigue en auge, ¿no? De que las ventas no han bajado, a pesar de la crisis, los apagones. Pues ¿saben por qué es? Y esto es algo que muy pocas personas lo mencionan. Eso no tiene que ver con que el gobierno de Noboa ha generado más plazas de empleo, o porque el gobierno de Noboa ha incrementado la inversión privada, por ejemplo, para construir más fábricas, más negocios, no. Eso tiene que ver con que, nuevamente, como ya pasó entre el 99 y el 2000 y los años posteriores, son otra vez las familias ecuatorianas y los migrantes, las familias que se rompieron, como pasó en la crisis bancaria. Hoy pasa exactamente lo mismo. Estamos viviendo una historia que ya la conocemos y que no es ajena. Y por supuesto, por efecto de la desesperación, en este caso porque es la confluencia de muchas crisis, que no tiene únicamente que ver con que perdiste tus ahorros y perdiste tu trabajo. Acá perdiste tu trabajo, no encuentras empleo, no hay oportunidades en este país, pero además tienes miedo de vivir en Ecuador porque es un país inseguro. Porque ahora te secuestran. Así no seas hijo de Fidel Egas, o de Rodrigo Paz, o de un empresario. Ahora te secuestran, como le secuestraron al futbolista Pedro Pablo Perlazo, como te secuestran a cualquier hora del día, en cualquier sector de la ciudad en que te encuentres en este país. Los secuestros y las extorsiones son delitos que se han incrementado en un porcentaje descomunal durante el último año, en el que el gobierno también se jacta de haber reducido supuestamente la violencia y las muertes violentas, pero lo que no han reducido y al contrario se ha incrementado de una forma estrepitosa son los secuestros y las extorsiones. Entonces ahora tú ya, o sea, no escapas del riesgo de ser secuestrado. Olvídate, aquí no importa si es que no eres hijo de un banquero. Igual te secuestran y a tu familia le extorsionan ya no por $1 millón, por 5 millones de dólares, por $1,000 para lograr tu rescate. Eso te puede pasar a ti, puede pasar a mí, a cualquiera de nosotros, de ustedes. Entonces ahora los migrantes también se van de este país porque les da terror vivir acá, porque no hay garantías, porque ya no somos una sociedad que convive pacíficamente, porque así como han pretendido que nos acostumbremos y que convivamos con los apagones sin luz, también han pretendido normalizar la violencia y creer que sí, que es normal que haya masacres en las cárceles, de las cuales, por cierto, ahora ya ni hablan. Y de verdad hay que destacar la diferencia, por ejemplo, de eso. Guillermo Lazo, al menos un tuit ponía Guillermo Lazo cada vez que había una masacre carcelaria. Y, por supuesto, Guillermo Lazo era experto en dar el pésame. No solucionaba nunca los problemas de inseguridad, pero el hombre por lo menos daba el pésame. Capaz y no lo sentía, pero
públicamente a través de sus redes sociales expresaba una suerte de dolor, entre comillas, por las muertes, producto de la inseguridad. Ahora, ¿ustedes han visto algún mensaje de Noboa, de su ministra del Interior o de alguien del equipo del gobierno refiriéndose a las masacres últimas en las cárceles? No ha dicho una palabra. ¿Saben por qué? Porque les importa un comino. Pero está clarísimo. Y aunque pueda parecer broma, porque sí parece que es una broma, pero para el gobierno anterior al menos daban el pésame. Ahora les da igual. Porque para ellos seguramente esto es normal. Y no es normal, señores, no es normal. Y es lamentable esta situación. Sí, es verdad. ¿Dónde está la señora Palencia? Después del juicio político, se esfumó. Y fíjense, a propósito de lo que mencionaba el profe en su editorial, que indudablemente no es cosa menor, porque tiene mucho que ver con lo que somos como país, con lo que somos como sociedad, y creo que también lo que queremos como sociedad, ¿no? Es presente lo que ha sucedido durante estas fiestas de Quito, pero creo que también nos va a invitar a pensar sobre qué es lo que queremos hacia el futuro. Una sociedad en la que nos va a dar miedo incluso expresarnos, porque ahora, a propósito de la represión en las protestas de octubre del 19, de junio del 22, en las protestas de los días de la mujer, en las protestas del 8 de marzo, en las protestas del 25 de noviembre, de las movilizaciones que han sido reprimidas. Recuérdense que durante el gobierno de Lazo hubo una movilización por el Día de la Mujer que fue brutalmente reprimida, ¿no? Brutalmente reprimida. Seguramente hay mucho miedo de expresarse, mucho miedo de protestar, mucho miedo de salir a reclamar, entiendo. Pero ahora además, ya te están provocando que lo pienses 1, 2, 3, 10 veces antes de decir algo o de manifestarte de determinada manera ante el poder cualquiera que este sea, ¿no? A propósito de lo que sucedió en el Quito Fest, pero no solo eso, ¿no? Porque mucho se ha hablado sobre lo que fue la performance del grupo Mugresur. Yo no los vi, no sé si esto ocurrió en el show del jueves o del viernes. Del viernes. Bueno, pero ¿saben una cosa? El viernes, y a propósito de los apagones también, el viernes yo fui a verles a los de la Rocola Bacalao. Primero que, a diferencia de lo que fue el año anterior, en esta ocasión, el Quito Fest fue en el Bicentenario, ya no en el Ichimbía. Súper ordenado, y el día jueves yo entré a ver a la Rocola Bacalao por donde entra todo el mundo, ¿no? Y súper ordenado, súper tranquilo, sin... ¿Primera vez que qué? Súper ordenado, sí, súper ordenado. Yo me acuerdo el año anterior para entrar a ver a los fabulosos Cadillacs era una cosa tremenda y en medio del aguacero y demás. Ahora todo bien. Y cero problemas, ¿no? Cero peleas. Súper bien. ¿Para qué? Jueves, ya. Primero, en una de las canciones de los Rocola Bacalao, que se llama Señores Vampiros, ellos modificaron una frase de la letra de esa canción, que la escribieron para hacer referencia y crítica política en su momento al Plan Colombia y los efectos que el Plan Colombia generaba del lado ecuatoriano. Esa es la historia de esta canción, Señores Vampiros de la Rocola Bacalao. Y ellos cambiaron una frase en la que, ¿saben a quién mencionaron? Mencionaron a Noboa, a Correa y al Cartel de Sinaloa. Esa era la frase de la canción. Y ahí nadie puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque le estaba dando palo a Correa. Pero de esa frase, de los Rocola Bacalao, nadie dijo nada. Es más, casi que pasó desapercibida. Yo ese corte de esa canción no lo he visto en redes sociales. Me imagino que ustedes tampoco lo han visto, ¿no es cierto? Ya, yo no lo he visto.
Yo sé porque estuve ahí, les escuché. Y bueno, ya les había escuchado en un concierto que hicieron hace un par de meses cuando anunciaban su regreso a la Rocola. Y ya había escuchado que ellos cambiaron la letra y sabía que iban a interpretar. Tengo el video por si acaso si quieren rodarle, pero mejor no. Entonces en esa frase hacen esa mención, ¿no? Es como... no señores vampiros, no nos invadan con bombas asesinas. En esa época era, sí, con bombas asesinas. Miren que aquí ya tenemos a a Novoa, a Correa y al cartel de Sinaloa. Esa era la frase de la canción. No, pero esa parte era, no nos invadan con bombas asesinas, miren que aquí ya tenemos... Ah, no, sí, con bases subterráneas, miren que aquí ya tenemos suficiente con Correa, con Novoa, Correa y el cartel de Sinaloa. Eso dijeron. Y nadie protestó. ¿Por qué? Porque era Correa. Nadie dijo nada. Y era una expresión musical, cultural, artística de esta banda. A mí particularmente, más allá de la posición política que puedan tener algunos de ellos, incluido el señor Moncagata, que es el bajista, que es sociólogo, profesor de la San Francisco, y más alineado a las tesis de las derechas, musicalmente me gusta. Eran las bandas de rock que oía uno cuando estaba en la universidad. Pero dijeron eso, y de eso nadie criticó, nadie protestó, nadie dijo nada. Pero después lo que ha pasado con el asunto de Mugresur y lo del cartón y demás, ha generado un revuelo que a mí, perdónenme, yo soy súper tolerante con muchas cosas, con muchas cosas, y creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse como le dé la gana. Y lo que hizo Mugresur era eso, una expresión política durante una performance artística. ¿Y podían haberlo hecho? Sí. Le han querido achacar con esto los oportunistas de siempre al municipio, sin entender una cosa fundamental, y es terrible porque además son políticos, entienden perfectamente bien, pero cumplen su rol de oportunistas, ¿no? Como queriendo responsabilizarle de esto o al secretario de Cultura del municipio, a quien ni lo conozco. O sea, si me preguntan el nombre del secretario de Cultura, perdónenme la ignorancia, no sé cómo se llama. Y si me lo encuentro afuera en la vereda, cara a cara, no sabría quién es, no le conozco, nunca he oído de él. Pero quieren culparle también al alcalde Muñoz. El Quito Fest es un festival musical independiente. No lo organiza el municipio. El municipio lo que hizo históricamente, hasta antes de que llegara la alcaldía de Rodas, que destruyó todo lo que había cultural, artísticamente en Quito, ¿no? Cuando quiso él armar estos quitonías y se gastó como $2 millones trayéndole a Sting, que era un capricho que tenía él, dejaron de financiarle al Quito Fest. Y aquí en la ciudad por años dejó de haber Quito Fest. Lo volvieron a organizar con entrada pagada y ya no tuvo el mismo éxito, por supuesto. Y después lo retomaron, y en buena hora que sea así. No estoy seguro si fue o con Yundo o con Guarderas, pero en ese trayecto se retomó el Quito Fest. Y en ese momento fue el municipio y la prefectura de Pichincha. El municipio de Quito y la prefectura de Pichincha. Y como pasa con el municipio y la prefectura de Pichincha, que son auspiciantes del evento, hay otros auspiciantes privados también del Quito Fest. El Quito Fest no es un evento del municipio. No es organizado por la Secretaría de Cultura, no es que la Secretaría de Cultura coge e impone los artistas, que no, hay un grupo de organizadores que son privados, que son externos, de un festival de música independiente. Y finalmente, más allá de todo ese tema, que tiene que ver con asuntos incluso administrativos y demás, es una expresión cultural. Y ha pasado antes también. Hoy lo mismo, y nos estamos escandalizando por cosas que deberíamos ya haberlas superado. Pero no, porque todo lo utilizamos para satisfacer, por un lado, nuestro afán de ganar un poquito de notoriedad, los oportunistas de siempre además, por el hecho de seguir profundizando
y seguir pinchando en la misma herida que no termina de cerrarse en este país. Y en un momento súper complejo, ¿no? Súper complejo, y en un momento especial por los niveles de violencia que vive el país. Y esta misma gente que ahora se ha indignado por lo que han hecho con un muñeco de cartón, yo quisiera verles todos los días indignándose por las masacres en las cárceles, o por las personas que han sido colgadas en Cayambe hace unos meses, o por los asesinatos que hay todos los días, no solo en las cárceles, en las calles, a diario, por la violencia que hay a todo nivel en el país, por un lado. Pero esto, digamos, finalmente tiene que ver con la libertad de una banda de música de expresarse. Pero ya no es solo la banda de música. No es solo la banda de música, no solo son los Mugresur. ¿Saben qué es también? Es lo que pasó con la activista del feminismo María Dolores Miño, Lolo Miño, y la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira. Esto pasó antes del escándalo de Mugresur y del Quito Fest, en donde han pretenden, me imagino de aquí en adelante, tratar de censurar al grupo musical Mugresur. La ministra Zaida Rovira recoge en medios de comunicación, esta es una nota de la web de diario La Hora, denunció a la abogada Dolores Miño por violencia política de género. Una feminista es demandada por violencia política de género. Esto es increíble, estas cosas pasan solo en este país. Pero ¿cómo se origina la denuncia? Un cruce de palabras en redes sociales entre la ministra de Inclusión Económica Social, Zaida Rovira, y la abogada Dolores Miño derivó en una denuncia por violencia política de género. Será el Tribunal Contencioso Electoral el que determine si hubo tal falta. Y yo acá, esto es una conversación que tenía con un par de amigos, tampoco logro entender por qué el Tribunal Contencioso Electoral tiene que procesar este tipo de denuncias de violencia política. No entiendo. Y sobre todo este Tribunal Contencioso Electoral conformado por estos jueces de la calaña que tienen, ¿no? Además del Tribunal Contencioso Electoral, que es una oficina adscrita a Carondelet, ¿no? Todo empezó cuando el presidente Noboa cumplió años, este 30 de noviembre de 2024. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, escribió: feliz cumpleaños, querido presidente Daniel Noboa, que Dios lo bendiga y lo fortalezca para que siga construyendo el nuevo Ecuador de igualdad de oportunidades que todos anhelamos. Que tenga un día lleno de alegría y amor y celebración junto a su familia y no sé qué más. El mensaje fue contestado por la abogada Lolo Miño, quien escribió: de ser alfombra del autoritarismo no se regresa, lo que dio paso a que entre la ministra y la abogada y docente universitaria Lolo Miño inicie un cruce de palabras que, a decir de Rovira, derivó en ataques de otras cuentas. En contra de Lolo Miño también, ¿no? Y Lolo Miño, que es una ciudadana común y corriente como lo son ustedes o como soy yo, no creo que tenga ni los recursos ni la logística necesaria como para tener un troll center o para contratar un troll center. El gobierno está clarísimo que sí tiene troll centers, ¿no? Ese mensaje de ser alfombra del autoritarismo no se regresa fue contestado por Zaida Rovira. Regresar: yo nunca he compartido nada contigo, no comparto con miserables que viven de exponer el dolor ajeno. Si nunca te han felicitado o te han deseado algo bueno, es porque no lo mereces. La ministra, funcionaria pública, pagada con los impuestos que ustedes como contribuyentes le pagan al Estado, y que yo también como contribuyente le pago al Estado, le insulta a una ciudadana, llamándole miserable. Pero es de ella la que le demanda a Lolo Miño por violencia política de género. O sea, encima es del cinismo, ¿no? Lolo Miño le responde y le dice: gobiérnese, ministra, atacar a ciudadanos que son críticos con su paupérrima gestión es muy antidemocrático, algo de ubicación con quien habla sobre impresentable, pobre impresentable le pone. Les dan un gramo de poder y creen que pueden hablarle como peón a cualquiera.
Y así pasó. Al final, la señora Rovira le dijo algo así como, te dolió o alguna cosa por el estilo. Pero al final, digamos, lo que pasó es que a quien más le dolió este intercambio de tweets, que probablemente es una conversación, no más, fue a la ministra, porque terminó yendo al Tribunal Contencioso a denunciarle a Lolo Miño por violencia política de género. Y esto tiene que ver con la libertad de expresión, porque además, si estamos en las redes sociales, todos estamos expuestos a que nos digan de todo. A mí me dicen de todo. A mí me cuestionan hasta por mi apariencia física. De todo nos dicen en las redes sociales, ¿no? Es el riesgo que corremos, pero es parte también de haber llevado este asunto de la libertad de expresión a otros niveles. Es libertad de expresión finalmente. Imagínense si cualquiera de nosotros andaríamos denunciando o enjuiciando a todas las personas que nos insultan. No paramos nunca. Por eso las redes sociales son lo que son. Si no están preparados como para enfrentar la toxicidad de una red como Twitter, por ejemplo, o X, como se llama ahora, no se metan, sálganse. Y no se expongan. Yo conozco un montón de gente a la que no le gustan las redes sociales. Y no se exponen. Y no están. O simplemente no se enfrascan en las conversaciones de ese nivel de toxicidad. Y punto, se acaba. Pero es que además tienen que entender una cosa. La señora Lolo Miño es una figura pública, sí, porque es abogada, es académica, sí, pero además es activista de causas políticas como el feminismo. Y ha sido abogada de varias personas representando su defensa en casos muy polémicos y muy conocidos y muy políticos también, como el caso de la científica Linda Guamán, por ponerles un ejemplo. Entonces Lolo Miño es una figura pública, pero es una ciudadana. El problema es que está más expuesta todavía la señora Rovira, porque es ministra de Estado. Y la señora Rovira tiene que bancarse las críticas de Lolo Miño, de Licenia Espinel, de Alexis Moncayo, de Juanito, de Pepito, de María, de Gaby, de quien sea, porque es ministra de Estado. Si no está preparada para un cargo de ese nivel, señora Rovira, renuncie. Pero usted está en la función pública. Si no quiere estar expuesta, renuncia a un cargo público. Si no quiere que la gente le critique, renuncia a un cargo público. Es así de sencillo. Pero además, y esto no se acaba solo ahí, porque tiene que ver con la libertad de expresión. Chicos, ¿tienes el video de lo que pasó con el abordaje que le hicieron los medios de comunicación y nuestra compañera Evelyn Caiza? Ministra, usted además está en la obligación de atender a los periodistas, a las periodistas y a los medios de comunicación. Usted se queja y le denuncia a Lolo Miño de violencia política de género y usted dejó de responderle, le despreció y se viró dándole la otra mejilla a nuestra periodista Evelyn Caiza durante la audiencia a la que usted además llevó militantes, seguramente muchos de ellos funcionarios públicos de su ministerio. Y usted le respondió así a nuestra compañera periodista, mujer también, por cierto. También nos preguntan que hay bastante violencia de género contra las niñas, contra las madres y que desde su ministerio no se hace nada. ¿Qué decirles? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, desde la bancada ADN aquí, por supuesto, dando el soporte necesario. También nos preguntan que hay bastante violencia de género contra las niñas, contra las madres y que desde su ministerio no se hace nada. ¿Qué decirles? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, desde la bancada ADN aquí, por supuesto, dando el soporte necesario. Pregunto, ¿eso no es también violencia política de género? Le dejó de contestar a nuestra compañera periodista. Le dejó con la palabra en la boca, se viró la cara, ministra. Y le insisto, si alguien está aquí expuesto al escrutinio público, ese alguien es usted, como el resto de ministros. Por eso es que ustedes nunca van a entrevistas, y menos a medios o con periodistas que sean de línea más crítica. Por eso es que van siempre donde las entrevistas son un flan, y donde los periodistas son también un flan, ¿no? Con ustedes. Pero lo que usted le hizo a nuestra compañera también es violencia de género. Así estábamos en el Nuevo Ecuador.